Hola, bienvenido a otro nuevo tutorial, en este caso de los paisajes agrarios de España, y para ello vamos a seguir una presentación del profesor Isaac Buzo Sánchez. Para comentar los paisajes agrarios siempre vamos a seguir el mismo esquema. Primero vamos a hablar de la localización, luego de las características del medio y hablaríamos de características propias de la estructura agraria, pues por ejemplo la población, el hábitat y de los usos, ya sean agrícolas, ganaderos o forestales. Aquí en este mapa podemos distinguir los paisajes agrarios de España. Al norte aparece el paisaje agrario de España húmeda, este color gris. Aquí está el paisaje agrario del interior peninsular, paisaje agrario de Canarias, el de montaña que aparece señalado en color negro y por último el paisaje agrario de la España mediterránea, que coincide más o menos con la costa y el Valle del Guadalquivir. Aquí vemos una foto del paisaje agrario de la España húmeda. Como vemos, se localiza en el tercio norte peninsular, se caracteriza por un relieve potente, con un clima oceánico lluvioso y con precipitaciones regulares, y una estructura agraria con una población que ha disminuido y que está muy envejecida, entre otras cosas por la migración. Los campesinos, la mayoría son propietarios, y estamos hablando de propiedades pequeñas, o sea, de minifundios. Esto dificulta bastante la mecanización, ya que las pequeñas propiedades no dan muchos beneficios y no dan pie a que se pueda invertir mucho en máquinas. Además del problema de relieve. Si hablamos de la agricultura es escasa y se da solo en el fondo de los valles, siendo una agricultura de secano que se riega solo con la lluvia. Tradicionalmente era una agricultura de subsistencia, un policultivo, y ahora se ha pasado a una orientación hortícola o forrajera para alimentar al ganado, que es el uso principal de esta zona. La ganadería es la actividad agraria más importante. Se distingue entre leche y carne. Sobre todo destaca la leche. En Galicia las propiedades son de tamaño mediano y pequeño. Sin embargo, la cornisa cantábrica se ha modernizado un poquito más y ya han aumentado su tamaño. Una opción de salida para este sector que está en crisis ha sido la ganadería a tiempo parcial. ¿Por qué? Pues porque este sector ganadero, sobre todo el de la leche, está muy dominado por la industria lechera, que son las que marcan los precios, y porque la Unión Europea ha fijado unas cuotas bastante pequeñas en relación a la producción española de leche. Si hablamos de silvicultura, la explotación maderera se hace para muebles y para pasta de papel. Pasamos al paisaje agrario de la España interior. Se localiza en la meseta de la depresión del Ebro, aquí el relieve una altitud media, y el clima un mediterráneo continentalizado con unas precipitaciones escasas, con la sequía mediterránea y con unas amplitudes térmicas muy variables. La estructura agraria pues, se caracteriza por la despoblación y el abandono, destacando el minifundio del norte y el latifundio del sur. Si hablamos de agricultura, hablaríamos de una agricultura de secano, donde destaca la trilogía mediterránea, trigo, olivo, vid, y han aparecido en los últimos años el regadío intensivo de forrajeras, plantas industriales, fruta y horticultura. En ganadería destacan en los secanos castellanos y la depresión del Ebro domina la ganadería ovina, y aparece también la ganadería bovina para leche y la porcina. Si hablamos de algo más específico, hablaríamos en Extremadura de la cría extensiva de cerdo ibérico, la dehesa, aunque también aparece la ganadería ovina. En esta zona ha existido tradicionalmente la trashumancia, pero esta trashumancia se ha visto mermada en los últimos años por la crisis del sector ganadero y porque ya estamos pasando a un ganado que se estabula. Si hablamos de silvicultura, la explotación de los bosques se hace fundamentalmente para leña, corcho en el caso del alcornoque y el carbón vegetal. Ahora pasamos al paisaje agrario mediterráneo. Este se encuentra por todo el litoral, Valle del Guadalquivir y las Baleares. El relieve es accidentado, excepto en las llanuras litorales. El clima mediterráneo costero, con precipitaciones escasas, irregulares, y la estructura agraria se caracteriza por una población numerosa y en la que la propiedad se encuentra muy parcelada, muy dividida en zonas de regadío. Sin embargo, en las zonas de secano las propiedades son mayores, destacando sobre todo en Cataluña y en Andalucía, donde pueden llegar a ser medianas o grandes.
Si hablamos de agricultura, aquí lo que más se ha desarrollado en los últimos años es una agricultura de regadío, favorecida por la alta insolación, por los suelos adecuados, sobre todo las llanuras litorales, lo que ha dado pie a una agricultura de carácter internacional dedicada a los cultivos hortofrutícolas, ya sea al aire libre, bajo plástico, frutas mediterráneas, los tropicales, y apareciendo los cultivos de secano en las zonas del interior donde hay más relieve, apareciendo el trigo, el olivo y la vid. La ganadería pues destaca la producción de porcino y bovino en régimen intensivo en Cataluña y el ovino en caprino en zonas de secano. También, como algo más específico nuestro, aparecerían las reses bravas o toros de lidia en el valle de Guadalquivir. La silvicultura es bastante escasa. Pasamos al paisaje agrario de montaña, que se localiza en las principales cordilleras. Aquí estaremos hablando de zonas de montaña con una elevada pendiente, con gran altitud, lo que modifica las condiciones del clima. Estaremos hablando de modificación de la temperatura y la humedad. La estructura agraria, pues estaremos hablando de zonas muy despobladas, donde aparecen la pequeña propiedad privada y las grandes propiedades públicas que suelen coincidir normalmente con parques naturales. Destaca la agricultura que se practica en el fondo de los valles y en algunas zonas, conforme se va ascendiendo, puede aparecer, pues, por ejemplo, cultivo de olivo. La ganadería es el sector más importante. Es una ganadería extensiva donde destacan el bovino y el ovino, y en algunos casos puede aparecer la transterminancia o transhumancia local. La explotación forestal es relativamente importante. Leña y madera. El último de los paisajes, el paisaje agrario canario, se localiza en las Islas Canarias. El relieve es un relieve volcánico muy accidentado y con un clima cálido durante todo el año, con unas precipitaciones escasas, por lo menos en las zonas bajas. La estructura agraria era de una población rural dispersa, pero ahora se ha concentrado más y sufre el problema de la competencia del suelo por el turismo y las urbanizaciones. Los tamaños, pues en las zonas costeras los tamaños son grandes y conforme se va ascendiendo los tamaños disminuyen. ¿Qué destaca? Por la agricultura. La superficie cultivada es muy escasa, por lo tanto se distribuye entre las zonas litorales, donde aparece el monocultivo para exportación, pues ya sea plátano, tomate, tropicales, cultivos bajo plástico, y en las zonas media y alta aparecen los cultivos tradicionales de secano, pues, por ejemplo la vid y la patata. La ganadería es escasa y normalmente pues, aparece especies asociadas a la montaña, caprina y ovina. Y la silvicultura también muy escasa. Destaca la madera y el carboneo. Con esto termina este tutorial sobre los paisajes agrarios de España.